Sí, Pero profesor. vamos a ver el tema de longitud de arco, ¿no? Se basa en lo que ustedes han estudiado en geometría analítica, longitud de un segmento, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que tenían dos puntos en el plano en diferentes posiciones, A, B, cada uno con sus coordenadas, y la longitud de ese segmento AB era raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, ¿no? Esa era la longitud. Y entonces acá se va a basar en esa definición para encontrar la longitud de una curva. Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿no? Antes de ello, una definición de lo que es una curva suave, ¿no? Es una definición. Se dice que una función f es suave en un intervalo i si la derivada de esa función existe y es continua en dicho intervalo, ¿verdad? O sea, da una función para que sea continua, se requiere que, para que sea suave, perdón, se requiere que la derivada de esa función, es decir, tiene que ser diferenciable, dice ahí que exista f' y que esa función f' sea continua en dicho intervalo. Entonces dice, si f es una función suave en un intervalo cerrado a b, será posible asignar una longitud a la gráfica de f entre los puntos A de coordenadas A minúscula, f de A, y el punto B de coordenadas B minúscula, f de B, ¿no? Entonces, sea P un punto de la función y tenemos Px al punto XF de X, ¿no? Entonces acá entonces se trata de encontrar la longitud de esta curva al menos entre este punto y este otro punto, ¿ya? Entre este punto A que tiene coordenadas A, F de A, que le denotamos como P de A simplemente, y este punto B mayúscula que tiene coordenadas B minúscula, F de B, que lo simbolizamos como el punto P mayúscula en B, ¿no? Y queremos encontrar esa longitud. Entonces, ahí hacemos una partición, ¿no? Un conjunto de puntos, de tal manera que nosotros vamos uniendo x sub 0 con x sub 1, x1 con x sub 2, y así vamos usando segmentitos, ¿no? Segmentitos. Y si estos puntos son muy pegaditos, prácticamente esos segmentitos van a estar contenidos en la curva, ¿no? Y cuando n tiende a infinito, justamente va a cubrir todo eso ahí. Entonces, de eso se trata entonces. Buscamos entonces entre dos puntos consecutivos. Acá tengo dos puntitos y vamos a ahí le he dado la Q y P, por ejemplo, de distancia Q a P, la raíz cuadrada de la diferencia. Vamos a decir que el punto Q está antes de P, sus abscisas viene a ser x menos 1 y la abscisa de P x. Diferencia de eso al cuadrado y la ordenada del punto Q es yésimo menos 1 y la de P yésimo y, o la f de x y, ¿no? Ya tenemos esa expresión y ahora vamos a recordar si la función es diferenciable, si existe la derivada, aplicamos el teorema de valor medio. Entonces dice que al interior de ese intervalo existirá un punto que le llaman x sub 0, tal que la derivada en el punto x sub 0 es igual a la pendiente que pasa por los extremos. Entonces, esta es la pendiente que pasa por los extremos P y Q, ¿no? Diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisas. Y esa es la derivada en un punto C sub I, donde ese C sub I está en ese intervalo x menos 1 hasta x, ¿no? Y entonces ya podemos despejar acá, por ejemplo, esta diferencia. Entonces, esa diferencia va a ser la diferencia de abscisas por la derivada en ese punto. Ahí está. La diferencia ordenada va a ser la derivada en ese punto, C sub I, por la diferencia de abscisas. Y acá lo elevamos al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado, va a ser la derivada al cuadrado o esa diferencia al cuadrado. Entonces, ya de ahí podemos sacar
esa diferencia de abscisas que está al cuadrado fue el radical. Como este punto XY está a la derecha, eso va a ser mayor que XY menos 1, por lo tanto, ese valor absoluto simplemente va a ser XY menos XY menos 1. Y ahí tenemos, ¿no? Eso sería entonces para un pequeño intervalo. Y si a eso le tomamos el límite, le aplicamos la sumatoria, perdón, y le tomamos el límite, entonces ya va a quedar la definición de integral definida, ¿no? Ahora, para la longitud de arco en coordenadas rectangulares van a haber dos fórmulas, ¿no? Dos fórmulas. Uno que se puede integrar en X y otra que se puede integrar en Y. Entonces, la otra forma es que se reemplace, digamos, esta diferencia. Esa diferencia pasa acá arriba y esta derivada abajo. Y 1 sobre la derivada viene a ser la derivada de la función inversa. Si este f' es la derivada de y con respecto a x, cuando pase a dividir 1 sobre f', acá va a ser la derivada de y con respecto a x, que va a ser el recíproco de la derivada de x respecto a y. Entonces acá vamos a tener dos expresiones, ¿no? Entonces primero ya factorizamos a esa expresión, le tomamos la sumatoria desde y igual a 1 hasta infinito y tomamos el límite cuando n tiende a infinito. Ahí tenemos eso, la sumatoria de ese segmentito, y hacemos que eso tienda a infinito, ¿no? Ese límite, y me dice esta derivada existe, por lo tanto, eso es por definición la integral definida. Entonces, esta es la primera fórmula que vamos a tener para encontrar la longitud de arco de una curva entre dos puntos, ¿no? Desde A hasta B, que son las abscisas, raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada por diferencial de X. Eso cuando sea fácil integrar respecto a X. Ahora, van a haber algunos problemas que indistintamente usted puede integrar respecto a X o respecto a Y. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de dos formas, ¿no? Pero van a haber algunas que va a ser más fácil integrar respecto a Y. Entonces, ahí tenemos, entonces, ya esto lo damos como un teorema, ¿no? Lo primero, la deducción, ya es un teorema. Si f es una función suave, en un intervalo cerrado, entonces la longitud de arco se da por esta forma, ¿no? Y el corollario, ¿no? Corollario. Si integramos respecto a Y, entonces vamos a tener intercambiar las coordenadas. Esto se da desde un Y, digamos, que he puesto C, hasta otro Y, digamos D, y aparece raíz cuadrada de 1 más la derivada de X respecto a Y al cuadrado por diferencial de Y, ¿no? Entonces acá tenemos X en términos de Y, para todo Y en un intervalo de C a D. Entonces acá está la fórmula de la derivada inversa que hace tiempo les proporcioné en la demostración, ¿no? Primera, segunda, tercera derivada, y ahí tenemos. Entonces, la derivada, esta es la derivada, ojo, de X respecto a Y. ¿Ya? Este es 1 sobre F'. Entonces ahí tenemos justamente lo que estoy expresando acá, y tenemos del teorema de valor medio esta relación que está acá, ¿no? Entonces ahora despejo este 1 sobre F', entonces esto va a ser la derivada de X respecto a Y, y queda esta diferencia de ordenadas dividido acá, ¿no? Y ahora voy a reemplazar entonces el X y S, esto que está dividiendo, bueno, lo dejaría acá nomás, ¿no? Esto lo dejo acá, y esta derivada pasa dividiendo, y tengo esta diferencia de abscisas, que va a ser reemplazada en la fórmula, ¿ya? Acá está. Justamente tengo esto acá, entonces esto va a ser la diferencia ordenada sobre la derivada, ¿no? Ya está. Acá he hecho otra cosa, acá he factorizado esta diferencia, sale fuera, y me queda eso de ahí, y este es 1 sobre la derivada, ¿no? Que viene a ser la derivada de X respecto a Y. Tomamos el límite de la sumatoria, el límite cuando n tiende a infinito, y esta es la integral definida. De C a D, de raíz de 1, más la derivada de X respecto a Y,
al cuadrado por diferencial de I. Entonces van a ver dos fórmulas que puedo utilizar en coordenadas rectangulares, ¿no? Coordenadas rectangulares. Luego hay una fórmula en paramétrica. Mañana vamos a ver, ecuaciones paramétricas, y ahí vamos a ver, digamos, cómo trabajamos en ecuaciones paramétricas, que es el tercer sistema en importancia, ¿no? Pero acá ya he puesto la fórmula. ¿De qué se trata? Se trata de escribir una curva donde cada punto es x, y, pero ese x va a estar en función de un parámetro t y el y en función de un parámetro t, para un t en el intervalo de a, b, ¿no? Normalmente ese t está en el dominio de intersección de estas dos funciones, ¿no? Entonces dice, si f y g tienen derivadas continuas sobre ese intervalo, entonces la curva C definida por esta relación es rectificable, o sea, se puede encontrar su medida y da esta fórmula, ¿no? Ahí no se ha puesto en diferencial porque se pone como función, pero cuando está con regla de correspondencia en función de t, ponemos entonces, a uno lo ponen desde t sub 1 hasta t sub 2, de raíz cuadrada de la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t elevado al cuadrado por diferencial de t, ¿no? Esta es la fórmula tercera para encontrar la longitud de arcos cuando está en forma paramétrica. Entonces mañana vamos a ver un poco de las ecuaciones paramétricas. Ya le envié material de eso. Y la demostración, por ejemplo, esto en el libro de Salas Gil está por el capítulo 8, creo. Y la demostración de esta propiedad está por el capítulo 13, ¿no? Pero ya hace problemas resueltos en el capítulo 8. Y luego vienen las coordenadas polares, ¿no? Hemos visto ya cualquier punto en el plano polar es r, teta. Entonces, cuando está en coordenadas polares, entonces la longitud es desde teta sub 1 hasta teta sub 2, raíz cuadrada de r cuadrado más r' cuadrado diferencial de teta, ¿no? Entonces, acá he puesto la fórmula anterior en ecuaciones paramétricas, y ahora utilizo yo las coordenadas polares. El x siempre es r por coseno, ¿no? R coseno, y el y es r seno, donde r está en función de teta, por eso que he puesto r teta ahí. Y acá me dice, tengo que llegar respecto a t, y acá está en función de teta, entonces acá tengo que aplicar la regla de la cadena. Derivo primero respecto a teta, y luego multiplico diferencial de teta respecto a t, ¿no? Acá he hecho la derivada de x y de y respecto a teta. Entonces va a ser un producto, va a ser r' por el coseno, más r por la derivada del coseno, que es menos seno, ahí me queda esa expresión. Acá tengo y de teta, o simplemente y, va a ser r' por coseno, perdón, r' por seno, más r por la derivada del seno, que es coseno. Y ya está. Ahí están los dos. Y ahora voy a elevar al cuadrado estas dos expresiones. Voy a elevar al cuadrado y lo sumo. X' teta al cuadrado más y' teta al cuadrado. Desarrollo y agrupo convenientemente, ¿no? Entonces ahí, por un lado, por ejemplo, ya desarrollo acá, cuadrado el primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble producto. Del segundo, cuadrado el primero, cuadrado del segundo, más el doble producto. Cuando sume, los de signos opuestos se simplifica, y acá yo puedo asociar, si quieren, digamos, por un lado, r teta cuadrado, que tiene coeficiente seno cuadrado, más coseno cuadrado, que le he puesto con una rayita, ¿no? Ya está. Ahora factorizo r' teta cuadrado, las que están con dos rayitas. R' teta al cuadrado va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado. Ambos por identidad vale 1, entonces ya me queda que el x' de teta cuadrado más el y' teta al cuadrado viene a ser r cuadrado de teta más r' de teta al cuadrado, ¿no? Ahora yo necesito
en la ecuación paramétrica, que viene a ser la derivada respecto a t. Entonces acá voy a hacer una regla de la cadena. Entonces el x' de t, es decir, la derivada de x respecto a t, es la derivada de x respecto a θ por la derivada de θ respecto a t, ¿no? Esto viene a ser el x' de θ, el x' de θ, y esto es la derivada de θ respecto a t. A lo mismo acá, el y', que es la derivada de y respecto a t, aplicando la regla de la cadena, va a ser la derivada de y respecto a θ por la derivada de θ respecto a t. Esto viene a ser el y' de θ por la derivada de θ respecto a t, ¿no? Entonces ahora voy a elevar esto, voy a sumar al cuadrado de estos dos, sale el factor común, diferencial de θ sobre el diferencial de t al cuadrado, ¿no? Sale el factor común, y saco raíz cuadrada, ¿no? Ya está ahí, raíz cuadrada. Ya me queda. Y ahora, el radical está esta suma de cuadrados, que son las derivadas respecto a t, por diferencial de t. Entonces, este diferencial de t va a pasar a multiplicar acá. Y es lo que vamos a reemplazar arriba, ¿no? En esta fórmula 1. Ya está. Entonces, esa raíz cuadrada por este diferencial de t, vamos a reemplazarlo por esta expresión, ¿no? Me pasa a multiplicar y ya tengo esto de acá. Y esa es la fórmula entonces en coordenadas polares. Normalmente el libro pone de un θ1 a un θ2. Entonces van a ver 4 fórmulas para encontrar la longitud de arco. Hay un problema bastante sencillo, calcular el perímetro de la circunferencia, ¿no? Entonces ahí vemos el radio vale A, y lo vamos a hacer por 3 métodos diferentes, ¿eh? Primero en coordenadas cartesianas. Entonces, lo más cómodo, pongo una circunferencia canónica, es decir, centrada en el origen, y de radio A me dice. La ecuación cartesiana va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Entonces, para allá la longitud de la circunferencia va a ser 4 veces la longitud de este arquito L1. O sea, este arquito L1. Entonces yo digo, la longitud de la circunferencia, 4 veces la longitud L1. Entonces, 4 veces. Y en coordenadas cartesianas, esa longitud va a ser la integral de dónde a dónde varía el x. Entonces el x está acá 0, entonces se desplaza hasta que x valga a. Desde 0 hasta A. Pongo raíz cuadrada de 1 más el y', que es la derivada de y respecto a x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, en este caso, voy a despejar el y, vas a restar acá, y cuadrado va a ser a cuadrado menos x cuadrado. Sacando raíz cuadrada voy a tener y igual más menos raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Pero ojo, yo estoy trabajando en el primer cuadrante, por lo tanto la ordenada es positiva. Entonces solamente tomo el signo positivo. Ya tengo y en términos de x, y ahora voy a derivar, ¿no? La derivada de y respecto a x es y', acá la derivada de una raíz, 1 sobre 2 veces la raíz, 2 veces la raíz, y arriba va la derivada de lo que está dentro, y la derivada de lo que está dentro es menos 2x. Entonces, menos, ahí está el menos 2x, pero cuando derivo una raíz cuadrada es 1 sobre el doble de la raíz, se va ese factor 2 y ya tengo este resultado, ¿no? Y reemplazo en la fórmula 1 que está acá. 4 veces de 0 a raíz de 1 más menos x raíz cuadrada al cuadrado. Esta raíz cuadrada al cuadrado me queda cuadrado menos x cuadrado, y ahí está. Entonces ahora, dando mínimo con múltiplo, a cuadrado menos x cuadrado por 1, me queda a cuadrado menos x cuadrado, más el menos x al cuadrado me queda más x cuadrado, se va el x cuadrado, y saco raíz cuadrada. Ya está, saco raíz cuadrada. Pero acá me encuentro con
un problema de discontinuidad al infinito en el extremo superior de integración. Entonces, esta es una integral impropia de segunda especie, ¿no? Entonces tengo que poner un límite, 4a, el a sale fuera, 4a, límite, cuando epsilon tiende a 0 más, la integral de 0 ya no puedo evaluar en a, porque en a se hace 0 el divisor, por lo tanto debe ser un poquito antes, a menos epsilon. Ahora sí ya puedo hacer esto, este es conocido, arco seno de x sobre a, evaluado desde 0 hasta a menos epsilon, y a eso le tomo el límite, ¿no? 4 veces el límite, cuando epsilon tiende a 0 más, en este caso sería cuando x vale a menos epsilon, entonces va a ser arco seno de a menos epsilon sobre a, menos cuando vale 0, arco seno de 0 entre a queda 0, arco seno de 0 vale 0, ya esto se anula, y me queda entonces este límite. Entonces, cuando epsilon tiende a 0, acá tengo a menos 0, me queda a, entre a me queda 1, arco seno de 1 me queda pi medio, es 4a por pi medio, ¿no? 4a por pi medio. Y eso sale 2pi por a. Esa es la fórmula, entonces, de la longitud de arco o la longitud de la circunferencia, ¿no? Y lo hemos aplicado desde primaria, digamos que está desde primaria, y hacían ese cálculo directamente aplicando la fórmula. Ahora ya sabemos cómo se puede obtener esa fórmula. Un segundo método podría ser las coordenadas, las ecuaciones paramétricas, ¿ya? Entonces, mañana, por ejemplo, vamos a ver cómo parametrizar. Y hay parametrización trigonométrica, hay parametrización hiperbólica, hay parametrización proporcional, ¿ya? O sea, yo tengo una ecuación polinómica y yo puedo hacer que y sea t veces x, donde t es un parámetro, ¿no? Acá puede ser basado en el conocimiento que ustedes tienen. Fíjense, yo divido la ecuación 1 entre a y tengo x sobre a al cuadrado más y sobre a al cuadrado igual a 1. Entonces tengo la suma de dos cantidades de variables al cuadrado igual a 1. Entonces yo asocio con una identidad que puede ser trigonométrica y es la primera pitagórica, ¿no? Sería seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pero como nosotros normalmente en la circunferencia siempre asociamos la ordenada con el seno y la abscisa con el coseno, entonces cuando yo divida entre a cuadrado todo acá, me queda x sobre a al cuadrado. Entonces yo digo x sobre a va a ser coseno de t. Por lo tanto, x va a ser a coseno de t. Más el segundo sumando es y sobre a al cuadrado. Entonces hago y sobre a igual a seno. Por lo tanto, y va a ser igual a seno de t. Esas son las coordenadas o las ecuaciones paramétricas de la circunferencia de radio a. Entonces, bueno, acá está en polares. Entonces, en polares, usted ya sabe que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿no? Entonces, ya la circunferencia se pone en polares r igual a a, ¿no? Constante. En este caso positivo, digamos, a positivo. Entonces, cuando ustedes deriven, me va a quedar 0, por ser constante. Y voy a la fórmula. La circunferencia se genera desde el recorrido θ igual a 0 hasta el recorrido θ igual a 2pi, ¿no? Entonces ya tengo ahí de 0 a 2pi, raíz cuadrada es r cuadrado más la integral al cuadrado por diferencial de θ. Entonces la integral de 0 a 2pi, el r vale a cuadrado más su integral que vale 0 al cuadrado, me queda solamente raíz de a cuadrado, me queda valor absoluto de a. Si a sumo positivo, me queda a. Sale fuera y solamente me queda la integral del diferencial de θ, que va a ser θ evaluada de 0 a 2pi. Entonces primero lo evalúo en 2pi menos cuando vale 0. Entonces me queda 2pi por a. Entonces eso ha salido más rápido y más sencillo respecto
al problema anterior. Cuando se ha puesto alguna vez este problema en una práctica, en un examen, algunos alumnos de frente ya están acá y ponen arco seno de X sobre A. Y no ponen todo esto. Y entonces ya no van a tener todo su puntaje, van a perder puntaje, ¿no? En este caso especial, si no consideran ese límite, todo, a pesar de ello le va a salir el resultado, ¿no? Pero no siempre es así. Por eso que se amplió el estudio de las integrales impropias. Ahora, el tercer método es la paramétrica. Entonces, la ecuación paramétrica de la circunferencia, directamente vamos a poner x igual a coseno de t, y va a ser igual a seno de t. Y t se genera de 0 a 2pi. Mañana vamos a ver cómo se genera una curva en ecuaciones paramétricas, ¿no? Sacar derivo, necesito la derivada de x respecto a t, la derivada de coseno menos seno por a, y derivo y respecto a t, la derivada de y respecto a t, la derivada del a seno es a coseno, ¿no? Y ahora reemplazamos en la fórmula de ecuaciones paramétricas, desde T1 a T2, ya saben, de 0 a 2pi, raíz de todo eso, de 0 a 2pi, y acá me sale menos a cuadrado, y acá el segundo sumando a cuadrado, sale el factor común a cuadrado, y dentro del paréntesis me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso vale 1. Por lo tanto, me queda fuera de la raíz a, ¿no? Sale fuera del integrando, y integral de diferencial de t, me queda t. T evaluado de 0 a 2pi, ¿no? Yo ya evalúo y me sale entonces el mismo resultado. Pero acá en un problema sencillo hemos visto la aplicación de las tres fórmulas distintas para encontrar entonces la longitud de arco. No recuerdo, uno de sus compañeros, no sé si fue para el parcial o para la tercera práctica, me enseñó un folletito que yo había escrito por el año 81, 82 más o menos, donde hay todo este tema, ¿no? Dice boletín número 5 de Matemáticas 2. Y los temas que contenía, como ya le había indicado antes, era área de regiones planas en coordenadas rectangulares, después polares, después venía volúmenes, después venía volúmenes de secciones planas paralelas conocidas, después venía longitud de arco, y al final venía ecuaciones paramétricas, ¿no? Ahí se nota más nítido. Yo he encontrado una fotocopia antigua que no se visualiza mucho, pero le he tomado la foto con la finalidad de que vean mayor cantidad de problemas, ¿no? Todos esos problemas han sido tomados antes en prácticas, exámenes, ¿no? Desde el año 70. Ahí me dice, hay en la longitud de la curva, E a la I, que es ese cociente, ¿no? Desde X igual a X igual a B. Por ejemplo, esto antes se hacía en matemáticas 3, ¿no? Longitud de arco, ecuaciones paramétricas, en matemáticas 3, tercer ciclo. Después bajó al segundo ciclo. Recuerden que si ustedes multiplican arriba y abajo por E a la menos X medios, entonces acá van a tener el coseno y acá el seno. Entonces, esta es la cotangente hiperbólica de X medios, ¿no? La cotangente hiperbólica. Y puedo despejar I, va a ser logaritmo de la cotangente hiperbólica de X medio. Pero acá lo derivamos eso. Acá he dividido para hacer una derivada más rápida. Y ahora que ya tengo 1, pongo el divisor al ladito, y cuando multiplico esto por esto, voy a la X, ahí está. Menos 1 por 1, menos 1. Para que sea 1 le falta 2, ¿no? Ya está. Y esto lo puedo subir, solamente con la finalidad de derivar, ¿no? Yo necesito tener, según la fórmula, la interacción de AB, de raíz de 1 más I' al cuadrado. Entonces, ahora ya tengo eso. Y derivo, ¿no? La llevo a una exponencial
estoy dando respecto a x, la misma exponencial por la derivada del exponente, y la derivada de y respecto a x es y'. Y a la derecha, esta potencia, ¿no? Menos 2 veces e a la x menos 1, elevado a la menos 2, por la derivada de la base, que es e a la x. Ya está eso. Y ahora vamos a reemplazar e a la i, ¿no? E a la i por dato es este cociente, y este es el cociente por i', y despejamos, ¿no? Un factor e a la x menos 1 se va con un factor de la derecha, y me queda e a la x menos 1 multiplicado por e a la x más 1, diferencia de cuadrados entonces, ¿no? Ya tengo esto, y ahora reemplazo en la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula me dice la longitud de arco es de AB raíz cuadrada de 1 más I' cuadrado. Ese I' está acá en beta. Esto al cuadrado es 4 veces E a la 2X y todo esto al cuadrado, ¿no? Acá tengo esto al cuadrado, mínimo con múltiplo, está ahí al cuadrado. Pasa acá arriba, E a la 2X menos 1 al cuadrado más 4E a la 2X. Entonces, cuando yo desarrolle esto, va a ser E a la 4X, ojo, E a la 4X, menos 2 veces E a la 2X, más 4 veces E a la 2X. Entonces ahí me está saliendo más 2 veces E a la 2X. Y por último, me está saliendo más 1, ¿no? Y eso es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces acá, este es un doble producto con esto, entonces ya se transforma en positivo, y ya me queda solamente E a la X más 1 al cuadrado, ¿no? Ahí saco raíz cuadrada, y sale directo esto acá, ¿no? Porque la derivada de lo que está abajo es lo que está arriba, pero le falta por 2, que va a ser un medio, ¿no? Ahí he hecho otra cosa, ojo, pero si a esto le llaman, no, pero acá faltaría este 1, ¿no? Acá faltaría el 1. Si no está el 1, ahí sí sería el logaritmo, pero estando ahí, entonces vamos a hacer otra cosa. Como está acá, multiplico por e a la menos x, e a la menos x, y se efectúa. Y entonces, ahora sí se visualiza. Si el divisor es un u, si yo hago el diferencial, aparece arriba la misma exponencial, y acá menos, la derivada de este exponencial, menos e a la menos x se hace más. Yo tengo la diferencial de una función sobre la función, que va a ser el logaritmo del denominador, ¿no? Logaritmo del denominador evaluado desde a hasta b. Que va a ser el logaritmo en el límite superior menos logaritmo evaluado en el límite inferior. Ya lo demás, ustedes dan mínimo un múltiplo, simplifican, y una de las formas es la que se muestra ahí. Ahí tenemos un segundo método, ¿no? Un segundo método. Acá la integral de la cotangente hiperbólica. Este es coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Entonces es el logaritmo del seno hiperbólico de u, ¿no? Entonces acá tengo una identidad y tengo otra propiedad del arco cotangente, ¿no? Entonces acá voy a darle esa forma. Entonces acá tengo el dato, multiplico por e a la menos x medios, ya está, ejecuto, y esto si divide entre 2 es el coseno hiperbólico de x medio. Esto divide entre 2 es el seno hiperbólico. Por lo tanto, me está quedando acá, lo multiplico por, claro, está por 2 y entre 2. Por 2 y entre 2. Entonces, este 2 coseno hiperbólico de x medio y este 2 seno hiperbólico. Se va y queda entonces la cotangente hiperbólico de x medio, ¿no? Y derivo entonces acá, derivada de esto, e a la i por i', la derivada cotangente hiperbólico, acá tenemos menos cosecante hiperbólico cuadrado, por la derivada de x medio, que queda un medio. Y reemplazamos e a la i es cotangente hiperbólico, este cotangente que viene a ser coseno sobre seno, y esto viene a ser 1 sobre seno hiperbólico cuadrado, se va un seno del divisor, y queda seno acá,
y esto quedó con coseno. Y el seno coseno es el doble, ¿no? Seno doble. Bueno, ahí todavía no se está simplificado. Ahí ya se simplificó y está quedando menos la cosecante hiperbólico de x, ¿no? Ya está ahí. Ahora lo reemplazo acá, elevo al cuadrado esto, 1 más cosecante cuadrado hiperbólico, y por ahí puse, ¿no? 1 más cosecante hiperbólico cuadrado es cotangente hiperbólico cuadrado. Entonces ya me queda eso. Y digamos, si A y B son positivos, acá está la condición, positivo, entonces ya me queda esa expresión, ¿no? Sin valor absoluto, y este es coseno sobre seno, el logaritmo del seno hiperbólico. Y evalúo y tengo ese resultado. Entonces este problema ha sido tomado en la primera práctica del ciclo 72.1. Y entonces fíjense, si yo tomo logaritmo acá, logaritmo de a la i, simplemente hacer i, y va a ser logaritmo de esta fracción. Y vino esa pregunta igual, ¿no? Acá está i, va a ser el logaritmo de esa fracción. Entonces, y eso vino el 78.1. Entonces, el método es el mismo. Acá hay un error, ¿no? Acá es desde x igual a 1 hasta x igual a 2, y acá estoy colocando x pertenece de 1 a 4, de 1 a 4. Entonces, debe ser entonces desde 1 hasta 4. Ya derivo, todo es igualito al problema anterior. Y le he dejado entonces la expresión para reemplazar, ¿no? Otro problema, problema 2 ahí, o 3. Calcule el arco, la longitud del arco de la curva igual a la x, ¿no? Entonces, entre los puntos 0, 1 y 1e. Entonces, acá la rama positiva. Entonces, una parte de e a la x entre 0 y 1. Y quiero hallar, entonces pongo ahí integral de 0 a 1, raíz de 1 más i' cuadrado de x. Derivo esto, e a la x elevado al cuadrado, e a la 2x, diferencial de x, ¿no? Pues ahora tengo que integrar, entonces acá he hecho una sustitución trigonométrica. Fíjense que sustitución trigonométrica lo hicimos en la segunda semana de clase, para resolver algunas integrales trigonométricas, ¿no? Pero a esta parte, al final del curso, también podemos usar todas las herramientas que se han hecho antes. Entonces acá hago que e a la x sea tangente. Entonces acá tengo 1 más tangente cuadrado, que es secante cuadrado, pues radical secante, ¿no? Ahora necesito hallar el dx, ¿no? Acá entonces derivo esto, la misma exponencial, por dx, y la diferencial de esto, secante cuadrado por diferencial de θ, ¿no? Ya está. Entonces ahora tengo que cambiar en este caso. E a la x es tangente por dx, ya esto pasa dividiendo, este es tangente que es seno sobre coseno, un coseno pasa a multiplicar acá, queda secante es 1 sobre coseno, y seno coseno multiplico por 2, cosecante doble, ¿no? Cosecante doble. Bueno, ahí no solamente pasaba a dividir, pero podíamos haber simplificado, ¿ya? Pasa esto acá, 1 sobre tangente cotangente por secante cuadrado. Este secante, secante cubo, y entonces en este caso podríamos, lo llevo a seno y coseno, 1 sobre coseno cubo, coseno sobre seno, me queda abajo coseno cuadrado, seno, ¿no? Entonces hago un pequeño artificio de este 1, transformado en seno cuadrado más coseno cuadrado, es 1, y abajo me queda, ojo, coseno cuadrado por seno. Ahora divido, seno cuadrado entre esto, se va a seno, me queda seno, dividido entre coseno, coseno. Seno entre coseno
tangente. Entonces este primer integrando es integral de secante tangente. El segundo se va a coseno cuadrado y es la integral de la cosecante de teta, que también se conoce, ¿no? La primera secante tangente y la segunda cosecante. Ya esto, la integración de esto es secante y la integración de esto es logaritmo de cosecante menos cotangente. Y lo demás es evaluar y simplificar, ¿no? Ya ustedes leen la parte operativa, la evaluación. Ah, ya está. Ahí tenemos, calcula la longitud de arco de la parábola semicúbica y cuadrado igual a x cubo, ¿no? Esa curva va a ser simétrico respecto al eje x. Si yo cambio y por menos y, no se altera, ¿no? Menos y al cuadrado sigue siendo y cuadrado y se obtiene la misma gráfica. Por lo tanto, es simétrico respecto al eje x. Me dicen calcular desde el origen hasta el punto de abscisa 5. Entonces, acá está el origen, y no, la abscisa x igual a 5, dice, ¿no? 5, entonces acá está. Pero cuando hago eso, noten que hay dos ramas, ¿no? Que el trazo está vertical, que es la recta x igual a 5, y va a cortar, entonces, va a ser esto acá, desde el origen a esto acá, y va a ser desde ese origen hasta este punto. Van a haber dos ramas, entonces. ¿Alguna pregunta de esto? Han venido con esta característica, y el alumno solamente calculaba una rama, ¿no? Entonces ya, yo puedo calcular la de arriba y multiplicar por 2, ¿no? Entonces, ahí demuestro que es simétrica, ¿no? Y saco la raíz cuadrada y considero solamente un signo, porque voy a calcular el de arriba nomás, ¿ya? El de arriba. Entonces ya, si yo trabajo por separado, calculo L1 y L2, entonces tengo que sacar más menos. Ya tengo acá la parte superior, le llamo f de x, derivo 3 medios de x a la 1 medio, ¿no? Ya está. Es estrictamente creciente, ¿no? Estrictamente creciente. Y si derivo, sale esta expresión de acá, 3 cuartos por x a la menos 1 medio, x a la menos 1 medio positivo, y la segunda derivada también es positiva. Entonces, primera derivada positiva, estrictamente creciente. Segunda derivada positiva, ponga hacia arriba. Entonces, tenemos que ese es el gráfico de esa curva. No tienen que demorarse mucho en graficar las curvas, ¿no? El objetivo acá es aplicarlo a un nuevo tema, ¿no? En este caso sería longitud de arco, en otro tema va a ser volumen, puede ser área. Entonces ya las cosas secundarias, háganlo, pero no pierda mucho tiempo. Entonces ya calculo acá, digo que la longitud total es L1 más L2 y 2 veces L1. Luego ves acá literal, ¿de dónde va? Desde 0 hasta 5. Raíz de 1 más f' cuadrado. Entonces acá reemplazo 2 veces 0 a 5, 1 más. Hice una expresión 3, f' es 3 medios de x a la 1 medio. Elevo al cuadrado, me quedan 9 cuartos de x a la 2 tercios, ¿no? Ya está. Tengo acá 1 más medios, que es esta derivada, 3 medios de x a la 1 medio, al cuadrado 9 cuartos de x, y todo eso a la 1 medio.
Este es directo, acá le falta el diferencial de x. Entonces, si este es u a la 1 medio por diferencial de u, tengo que multiplicar por 9 cuartos y acá por 4 novenos, va a salir 8 novenos, como está ahí 8 novenos, ¿no? 2 por 4 novenos. Entonces acá va a ser u a la 1 medio por diferencial de u, que va a ser u a la 3 medios por 2 tercios, ¿no? Y ahí me queda, y evalúo, y eso es lo que está saliendo. Ya está directo, evalúo nomás. Este problema que parece sencillo, fíjense, calculo la longitud de arco de la parábola, y igual 2 raíz de x, desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Bueno, toda raíz cuadrada ya saben que parte del origen, y se abre así mirando hacia abajo, con k hacia abajo, y un coeficiente de 2, ¿no? Ya está. Desde 0 hasta 1. Le pongo la fórmula, de 0 a 1 raíz 1 más i' al cuadrado. Derivo eso, la derivada de esta raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz por este 2, entonces el i' me queda 1 sobre raíz de x. Ahí está, ya tenemos eso, me queda 1 sobre x, mínimo como múltiplo, x más 1 sobre x, ¿no? Raíz cuadrada. Entonces, x pasa arriba como a la 1 medio, acá está abajo raíz de x a menos 1 medio, acá 1 más x a la 1 medio, y diferencial de x, ¿no? Acá no olvidarse que acá hay un divisor x, y cuando x vale 0, se anula una discontinuidad al infinito, una impropia de segunda especie. Entonces pongo límite, cuando x no tiende a 0 más, de la integral, acá me he equivocado, la discontinuidad es en 0, ¿tá? No es en 1 menos epsilon, sino es en 0. Entonces acá tiene que ser 0 más epsilon hasta 1, ¿tá? 0 más epsilon hasta 1. Corrijan ahí, no se van a olvidar. Entonces, como el problema, y acá puede suceder dos cosas, ¿no? Puede suceder dos cosas. Pueden darle a x tangente cuadrado y tangente cuadrado más 1 secante cuadrado, ¿no? Entonces, x puede ser tangente cuadrado. Pero acá he hecho una binomia. Esto ya x a la menos 1 medio por 1 más x a la 1 medio. El m sería menos 1 medio y el n sería 1 medio. Si a menos 1 medio le sumo 1, va a quedar 1 medio. Dividido entre la potencia de x, que está entre paréntesis 1, me queda 1 medio. No es entero. Entonces, esta parte no es entera. Pero si le sumo el exponente 1 medio, r sobre s, ahí sí da un 1. Por lo tanto, es entero. Entonces ya puedo hacer el cambio de variable de la binomia de Chebyshev, 1 más x, acá está 1 más x, va a ser t a la s, el divisor de la potencia es 2, entonces t cuadrado, y por la potencia de x. Recuerden que había la expresión para Chebyshev a más b x a la n, ¿no? A la m. Entonces, perdón, x a la m por a más bx a la r sobre s. Entonces ya tenemos esa expresión, Chebyshev caso 2. Entonces ya tenemos 1 más x, lo que está dentro del paréntesis, va a ser t a la s, donde s es el divisor de esta fracción 1 medio, t cuadrado, por la potencia de x, como que es 1 por x. De ahí yo les sugerí que dividan entre x, dejando la nueva variable sola, va a quedar x a la menos 1 más 1, igual a t cuadrado, ¿no? Entonces ahora diferencio, menos x a la menos 2 por dx, igual 2t diferencial de t. Ya tengo ahí, y despejo entonces s de x, ¿no?
menos al otro lado, 2 veces x a la 1. A ver, este es 2. Este es menos x a la menos 2. Este es menos x a la menos de x. Esto pasa como x cuadrado, ahí está, por este, ¿no? Ya reemplazo. Entonces, el binomio ya le dije, solamente reemplazo la integral, el x a la m lo dejo intacto. El a más bx a la r sobre s, ese es el que cambio. Entonces, eso cambio por t cuadrado x, acá por t cuadrado x, ¿no? Acá está t cuadrado x a la 1 media. Y el dx está acá. Luego ya agrupo todo, multiplico potencias, sumo y me queda esto. Entonces, de esta ecuación despejada en la nueva variable, busco justamente una potencia de x a la menos 1. X a la menos 1 va a ser t cuadrado más 1, menos 1, perdón, y esto va a ser abajo x a la menos 2. ¿Ah? Entonces, x a la menos 1, todo eso al cuadrado. Y x a la menos 1 ya está acá, va a ser t cuadrado menos 1, ¿está? Y reemplazo, ¿no? En realidad me están pidiendo esta integral. Esa integral lo puedo hacer por fracciones parciales, ¿no? Lo puedo hacer por fracciones parciales. En este caso he hecho otra cosa, le resto 1 y le sumo 1 al numerador para agrupar t cuadrado menos 1 entre esto, me queda 1 sobre t cuadrado menos 1, que es logaritmo neperiano, más 1 sobre todo esto, ¿no? Ya está. Fíjense que acá este es logaritmo 1 sobre 2 por 1 logaritmo, ¿no? De esta fracción, y esto tengo que hacer fracciones parciales, ¿no? Acá he hecho otra cosa, ¿no? Al cuadrado, entonces si yo sumo estos dos, me queda 2t, y si yo resto este factor por este factor, me queda 2. Entonces más fácil es 1/2 de la diferencia de los recíprocos, ¿no? Entonces ahí pongo 1/2 de la diferencia de los recíprocos, y cada uno de ellos sí se puede integrar. La integra, evalúa, y le va a salir el resultado. Este problema creo lo saqué de un libro ruso, ¿no? Un libro ruso. Acá hay más problemas sencillos. Acá un pequeño bosquejo, nomás cómo es la gráfica, ¿no? Entonces, por la raíz, está definido mayor o igual que 0, ¿no? Y ahí me dice entre 0 y 2. Ahora puedo derivar rápidamente para ver, esto sería x a la 3 medios, ¿no? Entonces, cuando derivo, 9 sería 3x a la 1 medio, entonces la derivada es positivo, crece. Y si derivo y', que es x a la 1 medio, va a quedar entonces 1 medio de x a la menos 1 medio, también positivo, ¿no? Entonces, primera y segunda derivada son positivos, crece y ponga hacia arriba. Entonces ya directamente dibujo eso aproximado y ya voy a la fórmula, ¿no? Me dice desde 0 hasta 2. Integral de 0 a 2, raíz de 1 más fx cuadrado, y busco la derivada, ¿no? La derivada que ya está calculada acá, al cuadrado 4 veces 4x. No, 9x, porque esto al cuadrado es 9x. Acá está 9x. Y esto es directo. La derivada de esto es 9, por eso multiplico por 9 y se divide entre 9. Al exponente le sumo 1, 3 medios. Entonces, 2 tercios será 2 sobre 27 de esa expresión a la 3 medios. Y luego evalúo, ¿no? Evalúo. Esto ya se vio hace un ratito, ese mismo problema. Acá también un problema muy sencillo, una raíz cuadrada, no, logaritmo, ¿no? Logaritmo.
Entonces, intersecta el eje X en 1, logaritmo de 1 vale 0, creciente y cóncava hacia abajo. Como ya es conocido, ya ponen solamente la gráfica, ¿no? No tienen que hacer mucho trabajo. Derivo 1 sobre X, aplico la fórmula y quiere desde raíz de 3 a raíz de 8, ¿no? Ya está. Raíz de 1 más la derivada al cuadrado, esto acá queda 1 sobre X cuadrado de X. Mínimo con múltiplo, X cuadrado, es X por 1, X cuadrado más 1 sobre raíz de X cuadrado. Valor absoluto, pero eso sale X. Ya está. Entonces, ya tengo ahí X cuadrado más 1 sobre raíz de X cuadrado, me sale X, campo positivo. Esto queda X a la menos 1 por este radical. Y este es Chebyshev de primer caso, ¿no? M vale menos 1, M más 1 entre N, menos 1 más 1, 0, entre N, que es la potencia que está acá, 2, sale 0. Entonces Chebyshev caso 1. Entonces ya sé que lo que está dentro de la raíz, X cuadrado más 1, lo expreso como T a la S, que era el exponente fraccionado de esto, que va a ser un medio, entonces vale 2, ¿no? Entonces ahí derivo, diferencio, 2x de x, 2t diferencial de t, se va y deja dx solita. Este x que está acá pasa dividiendo, o en todo caso multiplicar con exponente negativo x a la menos 1, por t diferencial de t. Ya está ahí. Ahora reemplazo y simplifico, ¿no? Ya saben que dejo la potencia x a la n, me lo dejo solito. El equivalente que está a más bx a la n, lo reemplazo. En este caso por t cuadrado. Y el diferencial de x que está en función de x y de t. De ahí agrupamos convenientemente. Acá me queda x a la menos 1 con esto, x a la menos 2, t por t cuadrado, y esto se puede expresar como t sobre x cuadrado. Ese x cuadrado sale de acá de 1, va a ser t cuadrado menos 1, entonces va a ser t cuadrado sobre t cuadrado menos 1. Resto 1 y sumo 1. T cuadrado menos 1 entre t cuadrado menos 1 me queda 1 más 1 sobre t cuadrado menos 1. Ya. Divido, quito parte entera, y esto ya es conocido, este me sale t, y esto es la fórmula diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado, que es 1 sobre 2a, logaritmo de un cociente, u menos a sobre 1 más a, no, u más a. Ya lo demás se evalúa. En una parábola de una composición de funciones, logaritmo de 1 menos x cuadrado, ¿no? Acá campo existente es una función par, de 1 menos x cuadrado mayor que 0, entonces 1 mayor que x cuadrado menor que 1, válido de menos 1 a 1, ¿no? Es una función par, tomo límite cuando se acerca a 1 por izquierda, entonces acá está 1, entonces menos 0 punto tanto al cuadrado es menor que 1, este es ligeramente menor que casi 0, logaritmo de 0 más, ¿no? Pero es un 0 positivo, es menos infinito. Cuando se va a menos 1, se va a menos infinito. Como es par, en 1 también a menos infinito. Derivo, para ver si crece, decrece. Bueno, acá ya me he puesto más detalle. En 1 por izquierda se va a menos infinito, entonces viene así, entonces pasa por el origen y crece, ¿no? Porque no puede ser cóncava hacia arriba porque cortaría esta recta así toda vertical. Debe cerrarse así. Ya reemplazo la fórmula
Acá tenés cuidado, fíjense, es 1 más el cuadrado de la derivada. Acá tengo 1 menos x cuadrado al cuadrado, entonces va a quedar con esto, 1 menos x cuadrado, al cuadrado va a ser 1 menos 2x cuadrado más x cuarta. Y acá aparece más 4x cuadrado, entonces tengo 1 menos 2x cuadrado más x cuarta más 4 veces x, entonces me va a quedar la expresión 4 veces x cuadrado, me queda x cuarta más 1 más 2x cuadrado. Entonces va a ser un cuadrado perfecto. Ahí todavía no está simplificado, ya simplificado, queda un cuadrado perfecto. Raíz cuadrada me queda 1 más x cuadrado. Acá puedo dividir x cuadrado entre menos x cuadrado menos 1, el menos 1, pongo el denominador y multiplico 1 menos x cuadrado por menos 1 más x cuadrado. Acá está x cuadrado, pero está figurando menos 1, y acá quiero que figure 1, le falta 2, ¿no? 2 veces. Y este es conocido, logaritmo, si quiero factorizar el signo, saco menos 2 veces, integral de diferencial de x sobre x cuadrado menos 1. Si no, pongo igualmente como está acá, las logaritmos cocientes, la suma entre la diferencia. Y otra vez, que a pesar que es una curva sencilla, al aplicar la fórmula de la integración que da la longitud de arco sale Chebyshev, ¿no? Chebyshev segundo caso. Ya ustedes revisan eso, hay bastante problema. Acá está en paramétrica, ¿no? Paramétrica. Mañana vamos a ver cómo podemos graficar esa paramétrica, ¿no? O otra equivalente, y sale esa curva, ¿no? Acá inclusive hay ocasiones que puedo eliminar el parámetro. Entonces acá se puede eliminar el parámetro. Esto viene a ser 2 veces seno cuadrado de t, y esto es coseno de t al elevado al cuadrado sale 16, ¿no? Entonces acá divido entre 8, tengo i cuadrado sobre 8, acá sería 2 coseno cuadrado, y cuando sume con 2 seno cuadrado me queda 2. Entonces ya tengo que tener acá el i cuadrado sobre 8 más x cuadrado va a ser igual a 2, ¿no? A 2. Y entonces ya tengo una parábola, ¿no? Acá se ha eliminado y justamente identifico, ¿no?, que se abre hacia la izquierda. Entonces acá está. Si tú haces la fórmula en cartesiana, va a demorar más, ¿no? Va a demorar más. Perdón, en paramétrica, ¿no? Paramétrica, porque en cartesiana ya conocen la parábola, buscan su vértice y para dónde se abre, nada más. Acá utilizo, ya está la gráfica. En paramétrica, acá hay una flechita. Es el sentido cómo se orienta la curva, ¿no? O sea, le van dando valores y ahí tiene que saberse si el punto precede o no, para ver cómo va la orientación, ¿no? Entonces, acá ya lo demás ya integramos, derivamos, integramos y sale. Esta es una función a la 1 medio, la derivada, esta es una fórmula, que el coseno le llamo u, raíz de u cuadrado más 1, y la derivada de coseno que es u es menos 0, ¿no? Esa sería la fórmula de la integral de raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado diferencial. Ya ustedes directamente ponen la fórmula. Si no conocen la fórmula, ya tienen que hacer sustitución trigonométrica. Un problema en polares, otra curva en polares.
Acá estos son problemas de esa separata que yo le decía. Si su compañero, ustedes se pueden contactar, él seguro tiene el folleto donde esto se ve con nitidez, ¿no? Porque yo le vi que tenía el folletito el original. Y entonces ahí debe estar claro esta parte. Esto sí se lee, pero con cierta dificultad, ¿no? Entonces dice determinar el número A, de modo que la curva omega igual un conjunto de pares ordenados x, y, tal que x está entre 1 y a, y es logaritmo de x más raíz de x cuadrado menos 1, tenga una longitud de raíz de 3 unidades, parece, ¿no? Entonces aplica la fórmula, todo, ya sale, ¿no? Acá calcular la longitud de la curva de ecuación x raíz de 3 sobre 9, 3 y cuadrado menos 2 a la 3 media, ¿no? Esto son como 8 páginas que toman foto, así está, no se nota mucho. Una tan oscurita, le estaba escaneando para que más o menos se note. Ya ustedes revisan, ¿ya? Todos estos problemas, la mayoría fue, por ejemplo, este problema es con teorema fundamental de cálculo, ¿no? Un examen final, ya este es el 82.1, ya este era en matemáticas 2, ¿no? Entonces, derivo esto respecto a x y prima, teorema fundamental de cálculo. La derivada respecto a x de un integral de una constante hasta x, el integrando quede evaluado. Entonces, me queda el i' va a ser raíz de coseno de x. Y elevo al cuadrado, y me queda esto, raíz de 1 más coseno de x, y esto viene a ser 2 veces coseno cuadrado de x medios, ¿no? Entonces ya es raíz de 2, y en ese integral coseno de x medio es positivo, ya me queda esa integración directa. Pero ahí lo dejamos, hay más problemas por ahí. Vamos a ver el material de volúmenes. No, ya. Ya está. ¿Se ve? ¿Se ve sólida revolución? Sí, profesor. Volúmenes se ve, ¿no? Ya. Entonces, este material que se ve así como esto, es del libro de Cálculos del autor Salas Hill, ¿ya? Del autor Salas Hill. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿ya? Supongamos que F no toma valores negativos y es continua en A, B, ver la figura que está después. Si giramos la región bajo la gráfica F alrededor del eje X, obtenemos un sólido cuyo volumen viene a ser, nosotros ponemos acá pi por integral de AB de esto, ¿no? Entonces este es el volumen de un cilindrito, el diferencial de volumen, ¿no? Entonces acá estamos viendo de un sólido compacto, ¿no? Y se aplica en este caso el método del disco. Entonces ya saben, va a girar, acá está, si giramos la región bajo la gráfica alrededor del eje X, entonces va a rotar alrededor del eje X. Entonces, en el método del disco, aplicamos, el elemento diferencial va a ser perpendicular al eje giro, ¿no? Ahí está justamente Salas, ¿no? Salas Hill. Entonces acá está la figura, tengo
el sistema cartesiano XY, está representada la gráfica en la parte superior, en el primer cuadrante, entre A y B, el eje X, y va a rotar alrededor de esto, ¿no? Entonces acá esto se forma toda esta figurita que está acá, y de este elemento diferencial tomamos, ¿no? Acá un rectangulito pequeñito. Entonces, esa altura va a ser f de x y la base diferencial de x. Y cuando rota alrededor de esto, se forma un pequeño cilindro, que va a ser área de la base, pi por el radio al cuadrado por su altura. Entonces, pi por f cuadrado de x por diferencial de x, ¿no? Ahí está. Dice la sección transversal con coordenada x es un disco circular de radio f de x. Y su área viene a ser pi por f de x al cuadrado. El resultado ya se deduce. Casos especiales de tales sólidos de región tenemos el cono y la esfera, ¿no? Entonces acá está. La pregunta en este caso de este ejemplo sería encontrar el volumen del cono, ¿ya? Encontrar el volumen del cono de radio en la base R y altura H, ¿ya? Ojo, encontrar el volumen del cono, ¿no? De radio en la base R y altura H. Entonces, sabemos cuál es ese resultado, ¿no? Entonces, acá vamos a tener lo siguiente, ¿ya? La figurita, digamos, yo posiciono acá en mi eje y trazo una recta que viene por acá, que pasa por el origen. Una recta que pasa por el origen. Entonces, digamos, y hasta acá, esto es, digamos, el radio, que vale R, y la altura hasta acá en el eje X, que vale H, hasta acá, digamos, ¿no? Entonces, una recta que pasa. Y toda recta que pasa por el origen va a ser I igual MX, donde la pendiente va a ser la tangente de esta inclinación, va a ser esto, que estoy diciendo que es R, sobre esta longitud de este cateto, que viene a ser H. Entonces, por eso que pone acá, esta es la pendiente. R sobre H por X. Y entonces S de X se va a desplazar desde 0 hasta H, ¿no? Entonces aplico el método del disco, va a ser pi por la función al cuadrado, esto al cuadrado, por diferencial de x. Entonces me sale x cubo sobre 3. X cubo sobre 3. Entonces ya tengo acá pi tercios de r cuadrado sobre h cuadrado, y esto sería x cubo. De 0 a h me queda h cubo. H cubo entre h cuadrado me queda h por r cuadrado por pi, y 3 de que se aumenta 1 acá, ¿no? Aumento 1 para integrar x cubo sobre 3. Por eso que sale 1/3 de pi r cuadrado por h. Ese volumen del cono. De la esfera viene a ser 4/3 de pi por r cubo, ¿no? Entonces ahí, no sé si está la figura. A la figura, pero repito que yo le mandaba la vez pasada, sí está, ¿no? Entonces ustedes dibujan, ojo, dibujan acá el plano cartesiano, una circunferencia canónica de radio R. Entonces va a estar desde esta posición menos R hasta R, ¿ya? Desde menos R hasta R. Ya tenemos. Entonces esa ecuación viene a ser x cuadrado más y cuadrado, igual a r cuadrado. Despejo y cuadrado va a ser r cuadrado menos x cuadrado, y saco raíz cuadrada, más menos va a ser raíz cuadrada, ¿no? Entonces el y, que acá le está llamando f de x, va a ser más menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Pero como estoy ubicando en el primer cuadrante, solamente ese y va a ser positivo, entonces puedo poner y igual f de x, va a ser esto acá. Ustedes saben que ese volumen de la esfera se encuentra por la rotación, en este caso, de medio círculo. Entonces voy a hacer solamente
la parte superior del círculo. Entonces ya tengo el área de ese cilindrito, va a ser pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Entonces esto al cuadrado por diferencial de x, ¿no? Entonces, y es una función par inclusive. Acá está. El volumen va a ser pi por el integral de menos r hasta r, y acá es el f cuadrado o el i cuadrado por diferencial de x. Ya esto me queda r cuadrado por i, acá, perdón, r cuadrado por x, y acá x cubo sobre 3. Evalúo desde menos r hasta r, o si ustedes hubiesen preferido, mejor esto sería una función par. Entonces pongo 2pi de la integral de 0 a r, ¿no? Y ya, esto ya lo evalúo solamente de 0 a r y gano tiempo, porque cuando vale 0, todo esto se anula. Y solamente cuando vale r, será r cubo menos 1/3 r cubo, será 2/3 de r cubo, ¿no? Y como se ha duplicado, 4/3. Si lo hago así, tengo que evaluar todo esto cuando vale r y restar cuando vale menos r. Se obtiene el mismo resultado, pero hace una operación mal. Puede ser fatal, se puede equivocar. Esto también está en mi folleto, la gráfica, le llaman una parábola. ¿Ya? Ojo, tiene usted el sistema x, y, y entonces la interacción va a ser uno acá en el eje x y uno acá en el eje y. Trazan la recta identidad y ahí van a dibujar uniendo eso de una manera simétrica. Y entonces está esa partecita, hermano. ¿Por qué? Porque, bueno, acá deben pedir problemas. Si yo me doy la región comprendida entre esto y esto acá, ahí el volumen generado al girar omega alrededor del eje. Ya, primero para graficar esto, fíjense, x y van a ser positivos. Entonces vamos a estar solamente en el primer cuadrante. Ahora, cuando pasa esta raíz de x al otro lado, tengo raíz cuadrada de y, va a ser 1 menos raíz de x. La raíz cuadrada siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, la diferencia 1 menos raíz de x va a ser mayor o igual que 0. Lo que es lo mismo que decir raíz cuadrada de x va a ser menor o igual que 1, y como es una raíz cuadrada, mayor o igual que 0. Elevo al cuadrado y el x va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Ojo, para esta gráfica, el x va a estar entre 0 y 1. Lo mismo, yo dejo raíz de x acá y pasa raíz cuadrada de y al otro lado. Entonces tengo raíz de x, que siempre es mayor o igual que 0, va a ser igual a 1 menos raíz cuadrada de y. Entonces 1 menos raíz cuadrada de y va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, raíz cuadrada de y va a ser menor o igual que 1. Y como es una raíz cuadrada, mayor o igual que 0. Elevo al cuadrado y tengo que estar de 0 a 1. O sea, la variación de esa curva es entre 0 y 1. Esta es una recta de pendiente negativa menos 1 a una inclinación 135, interacción en el origen de ordenadas, una unidad, ¿no? Ya está. Entonces acá tenemos eso. Bueno, ahí he despejado el y y le elevo al cuadrado, porque era raíz de y, 1 menos raíz de x al cuadrado que hay, ¿no? No he dibujado, creo, esto. Vamos a ver cómo sería la figurita. Voy a tomar una fotito y se los envío ahorita, ¿eh? Vamos a ver eso.
ahí hay el volumen generado alrededor del eje X, ¿no? Alrededor del eje X. En este caso, podemos hacer o bien método ahí ha calculado dos volúmenes y lo va a restar, ¿no? Entonces, puedo hacer de frente una sola solución, método del anillo circular. Entonces el volumen va a ser de ese sólido y por la integral de 0 a 1 del radio de giro mayor, que es el I de la recta, al cuadrado, menos el I de esa raíz cuadrada. El I de raíz cuadrada elevado al cuadrado por diferencial de X. Entonces ya tengo que este volumen del sólido va a ser pi de 0 a 1, y de la recta es 1 menos X al cuadrado, menos el I de la raíz cuadrada, eso sería ya más o menos le mando la fotito, cómo sería eso. Ahí he calculado dos volúmenes, estoy viendo que ha calculado dos volúmenes y lo va a restar, ¿no? Ya para el próximo ciclo ya voy a comenzar a dibujar ahí. Me he comprado una tableta hace poco. Bueno, mi hijo me la ha regalado hace poco. Y entonces voy a comenzar a practicar para hacer el dibujo ahí, ¿no? Así más o menos sería la figura, ¿ya? Ya acabo de enviarlo. Entonces acá lo que estoy viendo, ojo, acá está calculando, la recta está por encima de esta gráfica de raíces cuadradas, ¿ya? Pero ustedes noten ahí, la recta está por encima y la otra está por debajo. Entonces ya primero calcula el volumen de la recta. Entonces este es el I de la recta y es de 0 a 1. Entonces pone integral de 0 a 1 pi por ese I al cuadrado diferencial de X. Ya está. Este es un volumen, sale ya acá he hecho una iteración directa. La derivada de esto es menos 1. Entonces acá pongo menos y esto sería 1 menos X al cubo sobre 3. Y evalúa de 0 a 1 y dice que sale pi tercio. Y ahora voy a hacer respecto a la raíz cuadrada, que es la cubita que está debajo en la foto que le he enviado. ¿Ya? En la foto que he enviado. Entonces va a ser también de 0 a 1, va a ser pi por el i cuadrado, pero ojo, tiene que tener cuidado que el i, esto, de acá despejo, fíjense, esto pasa a este lado, 1 menos raíz de x, y para encontrar el i, elevo al cuadrado, ya está este del i. Pero en la formulita va a ser, para el segundo volumen, va a ser pi o i cuadrado, va a ser todo esto, otra vez al cuadrado, a la cuarta. Ahí está la cuarta que yo digo, ¿no? Ahora, esto lo ha desarrollado el binomio y luego integra cada uno y evalúa. Ahora resta el volumen B 1 menos el volumen B 2, ¿no? Y ya por diferencia sale ese volumen, ¿no? Ya está. No ha dibujado, pero entonces ya ahí le he enviado la fotito del dibujo.
También se puede hacer el método de la de la corteza cilíndrica. Y entonces me parece que el método de la corteza, a ver, va a ser 2pi, la integral va a ser paralelo al eje giro, distancia va a ser un i. Creo que sale más fácil, porque horizontal sería así, el volumen del sólido, 2pi por la integral. Entonces, ese elemento horizontal, paralelo al eje giro, también va a ser de 0 a 1. Ahora, la distancia del elemento diferencial al eje X viene a ser I, por la diferencia de la longitud del rectángulo, que va a ser el X de la recta, que está a la derecha, menos el X de la raíz cuadrada. Y todo eso por diferencial de I. ¿Ya? Todo eso diferencial de I. Entonces sería 2pi por la integral de 0 a 1 y que multiplica al X de la recta. El X de la recta, en función de I, viene a ser 1 menos I. 1 menos I. Menos sería el X de la raíz cuadrada. Y el X de la raíz cuadrada viene a ser 1 menos raíz de I. 1 menos raíz de I. Todo esto por diferencial de I. ¿Ya? Entonces ahí le mando, voy a, abajito, esto sería un método A y esto sería un método B, corteza. ¿Ya? Ahí mismo en la fotito que le he mandado, en 2 líneas va a salir el segundo método. Lógicamente que a corteza, voy a dibujar para corteza, al ladito superior voy a hacer esto, corteza. Paralelo al eje giro, ¿no? Paralelo al eje giro. Ya está. Bueno, ya le mandé la fotito, está cargando ahí. Allá el volumen, si la región OAB de la figura 9310 gira alrededor de AB. 9310. Bueno, ya, esta de acá. Ya, entonces dice, bueno, esta es la parábola y va a girar alrededor de esto. Esto hace mi eje. ¿Ya? Ojo, esto hace mi eje. Entonces, en este caso, esa región que está ahí va a rotar con un contorno de esto. ¿Qué método sería mejor aplicado ahí? Puedo hacer método de la corteza cilíndrica. En este caso, por acá trazo un elemento, un rectangulito paralelo al eje giro. Acá dibujo el eje giro. ¿No? Ojo, está diciendo, allá el volumen de la región, acá está OAB,
Acá está OAB, esta región gira alrededor de AB, de esta de acá, de AB. Entonces, un método sería método de la corteza cilíndrica. Entonces pongo acá un rectangulito paralelo al eje giro. Entonces ahora voy a poner el volumen de ser 2pi, la integral. Entonces este rectangulito se desplaza de 0 hasta 2. Entonces pongo volumen del sólido 2pi, la integral de 0 a 2. Ahora tengo que poner distancia del elemento diferencial al eje giro, esta distancia. Pero esta distancia es esta recta, x igual a 2, menos esta recta, x. Entonces voy a poner la distancia a ser 2 menos x por el área del rectangulito. El área del rectangulito viene a ser y por diferencial de x. Entonces ahí tengo yo, entonces ese volumen que le estoy mencionando va a ser 2pi por la integral de 0 a 2, esto es y por 2 menos x por diferencial de x, ¿ya? Por diferencial de x. Y lo único que tengo que cambiar es el y, poner entonces x cuadrado. Ahora, si ustedes quieren, lo que estoy viendo acá, creo que va a quedar, va a ser el método del anillo circular. Va a poner un elemento perpendicular al eje giro. Si es perpendicular al eje giro, entonces el volumen va a ser pi por la integral. Este rectangulito horizontal, paralelo al eje X, se desplaza desde esta posición desde 0, desde y igual a 0 hasta y igual a 4. Entonces el volumen, en ese caso, va a ser pi por la integral de 0 a 4. Ahora, el radio de giro mayor, como yo tengo acá este rectangulito, ese radio de giro va a ser entonces este radio que viene a ser el total, que viene a ser 2 menos x al cuadrado, ¿no? Eso sería. Acá está, fíjense, este mismo problema aparece. Acá está haciendo un rectángulo perpendicular, lo que yo le digo, un rectángulo perpendicular. Yo quiero esta área de este rectangulito es esta longitud por diferencial de y. Entonces, como yo estoy usando diferencial de y, esta longitud horizontal debe quedar en función de y. Yo le digo que esto de acá, este radio, va a ser el total que vale 2 menos esto que vale x. 2 menos x. Pero ¿qué cosa es x? Se saca de acá, ¿no? X es raíz cuadrada de y. Entonces está 2 menos y. Entonces acá está aplicando el método del anillo circular, ¿ya? Ojo, el método del anillo circular. Entonces va a ser la integral de volumen sólido es pi por la integral de 0 hasta 4 del radio de giro 2 menos raíz de y al cuadrado por diferencial de y. Ahí está. Pi, bueno, acá hecho por secciones planas, ¿no? Pi, el radio 2 menos raíz de y al cuadrado, y todo eso por diferencial de y, de 0 a 4. Y esto es un círculo, que va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿no? Ya está. Y este es el radio. Ya está entonces. Bueno, ahí he utilizado un elemento diferencial perpendicular al eje giro. Entonces ahí había dos fórmulas, como le estoy diciendo, uno sería 2pi por integral de 0 a 2 de y, que multiplica a 2 menos x, el diferencial de x. Y ese y se tiene que, como es la distancia del eje, a ver, ahí sería la gráfica, estoy haciendo un paralelo, ¿no? Acá estaba haciendo perpendicular acá, paralelo acá, ¿ya? Paralelo acá. Entonces acá estaba mal. Entonces, si es paralelo a este eje de giro,
no perpendicular acá, sino paralelo, meto en la corteza, va a ser esta distancia. Esa distancia es 2 menos x. 2 menos x. Ahora, el rectangulito va a ser la altura y por diferencial de x. Y ahora tengo que cambiar el y, es x cuadrado. Está fácil entonces. Es el volumen, va a ser 2pi de la integral de 0 a 2, dentro del integrando es x cuadrado por 2 menos x entre paréntesis, todo eso multiplicado por x cuadrado diferencial de x. Entonces ahí tiene dos fórmulas, ¿no? La que ha empleado acá el autor es el método del anillo circular. El disco sería, porque es compacto, ¿no? El disco. Es el radio de giro, fíjense, es pi por el radio de giro al cuadrado por diferencial de y. Es el que está acá, perpendicular. En cambio el otro es, mete la corteza 2pi de 0 a 2 y dentro del integrando x cuadrado, dentro del paréntesis 2 menos x por dx. Los dos, si está correctamente, debe dar el mismo resultado. Bueno, ahí hay problemas propuestos. Hallar el volumen del sólido suponiendo que las secciones transversales son perpendiculares al eje X. Esto ya tiene que ver, dice, las secciones planas van a ser cuadrados y las secciones planas van a ser triángulos. Entonces esto ya es otro tema, que son volúmenes de sólidos de secciones planas paralelas conocidas, ¿no? Por ahí todavía no está la forma, vamos a ver, por acá está eso. Bueno, este método de la corteza cilíndrica, primero hace un poco de teoría ahí, este libro es muy analítico, y después recién se va al tema, ahí está el método de la corteza cilíndrica, ¿no? Entonces ahí diferencia de volúmenes, y ahí factoriza pi por h, y tiene r cuadrado mayúscula menos r cuadrado minúscula, y hace un pequeño arreglo para que sea la fórmula de la corteza cilíndrica, ¿no? Ahí está. De AB, 2pi por x, f de x. Esto ya lo hemos visto, le he dado varios problemas. Entonces esto se interpreta, no se olviden, acá es el volumen que se genera de una región limitada por la gráfica de la función, las rectas verticales x igual a x igual a b, y el eje x. Cuando rota alrededor del eje y, entonces se pone 2pi, después se pone distancia del elemento diferencial al eje giro por el elemento diferencial de área, ¿no? Eso es lo que yo le había mencionado. Ahí hace todo un análisis para sacar ese volumen, ¿no? Esa fórmula. Otra vez acá calcula el método de las capas cilíndricas para hallar el volumen del cono, ¿no? Entonces acá tiene que dibujarse, entonces se tiene el eje X, el eje Y, trazo una recta que pasa por el origen, dependiente el radio del cono R y altura H, pendiente R sobre H, ¿no? Y ahí entonces voy a hacer respecto, si es al eje X, diferencial de X, entonces el elemento, ya, un ratito déjenme dibujar ahí.
Y acá la he hecho girar alrededor del eje Y, al eje Y. Entonces va a ser paralelo al eje Y, ¿no? Entonces, cuando se tiene ahí paralelo al eje Y, la distancia del rectangulito al eje giro viene a ser una distancia X. Va a ser 2pi integral de 0 a R, de 0 a H, de 0 a H debe ser. Ahí, de 0 a H, bueno, acá la cambia de 0 a H, y el rectangulito es I por diferencial de X. SI acá es volumen 2pi, la distancia está bien X, por el rectangulito. Es I de X, ahí está. El I es todo esto de X. Y el X se desplaza. Acá lo que ha puesto es abajo de 0 a R. Me parece que debe ser H. Vamos a ver esto. Para mañana le mando la fotito, ¿verdad? Acá una circunferencia externa. Utilicé el método de las capas para hallar el volumen del anillo generado al girar el disco circular alrededor del eje Y. Si es alrededor del eje Y quiero un metro de la corteza, va a ser paralelo. Entonces acá trazo esto de acá. La distancia es desde X hasta acá. Va a ser 2pi integral. Eso se va a desplazar de esta parte inferior a esta parte superior, ¿no? Entonces ahí tengo que saber de dónde a dónde varía esa expresión. Bueno, ahí se despeja el X, de la parte inferior, ojo, de la parte inferior, esta partecita, hasta esta parte superior, ¿no? 2pi por X, esto es el Y por diferencial de X. Esto se puede hacer por corteza y por anillo circular. Anillo circular va a ser un poco más trabajoso. Bueno, esto ya lo vimos. Acá ya corregí los errores que estaban en la clase pasada que hice. Ya está, estos son de exámenes. Esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan que esto estaba mal dibujado? ¿No? Era y igual a x por menos 1. Yo lo había puesto acá en el vértice. Ya lo bajé y te acepta acá, ¿no? Entonces acá tenemos volumen, por ejemplo. Quiere girar alrededor de esta recta. Entonces este elemento rectangulito va a ser paralelo. Entonces corteza, 2pi, ¿de dónde varía? Desde este punto de intersección menos 2 hasta este punto que es 1, de menos a 1. Ahora distancia de este punto que es x, y. Y esto viene a ser 2. Entonces esa distancia va a ser esta abscisa 2 menos esta abscisa x. 2 menos x por el rectángulo generatriz, la altura de la recta menos la altura de la parábola. Acá está, le he llamado f de x a la recta. A esto le he llamado f de x a la recta, que está arriba, menos el i de la parábola que le he llamado g de x, ¿no? Y por diferencial de x. Bueno, nos quedamos acá. Acá hay otro problema de volumen, ¿no? Dice, calcule el volumen de sólido de revolución que se genera al rotar alrededor del eje Y. La región limitada por debajo de la curva, 1 más seno, ahí está 1 más seno, sobre el eje X, ¿no? Entre 0 y 2. Solamente esta partecita. Gira alrededor
alrededor del eje Y, entonces alrededor del eje Y. Y acá, fíjense, estoy dibujando un elemento paralelo, corteza entonces, 2pi, de frente 2pi. ¿De dónde a dónde va a variar este rectangulito? Desde x igual a 0 hasta x igual a 2, de 0 a 2. Desde ese rectángulo, este punto tiene x, y, distancia de este punto al eje giro es x, ahí está el x, por el área del rectangulito. Este rectangulito es el y de la función seno desplazado, de este y, seno desplazado, por la base que es diferencial de x. Ya lo demás es integración, bueno. Bueno, nos quedamos ahí entonces. Mañana veremos un poquito volumen de secciones planas paralelas y hacemos paramétricas, ¿no? Paramétricas. Nos quedamos acá. Hasta luego. Sí, puede consultarme nomás.